Inicialmente indicaremos que se entiende por fuente del derecho al origen o fundamento de las normas jurídicas. Ahora, en relación al derecho del trabajo, las fuentes son las que originan los principios y normas jurídicas que rigen las relaciones de trabajo que hay entre los trabajadores, empleadores y el Estado. Las fuentes del derecho laboral se clasifican en dos: fuentes reales o materiales y fuentes formales o normativas. Con relación a las fuentes reales o materiales, son aquellos hechos o circunstancias de la realidad o intereses sectoriales que determinan que se dicten las normas laborales. En sí, estarían constituidos por los aspectos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales del derecho del trabajo que han sido convertidos en normas jurídico-laborales. A manera de ejemplos, podemos indicar que en el aspecto histórico se da, por ejemplo, la prohibición legal del trabajo gratuito, lo cual se debe a la existencia de la sociedad capitalista. En una faceta económica, podemos referirnos a la libertad relativa en la determinación del monto de sueldos y salarios que se explica por la oferta y demanda de trabajadores. En el tema político, podemos referirnos a la vigencia en Bolivia del salario mínimo nacional, que se explica por la vigencia de un determinado modo de gobierno. En el aspecto social, la Ley de Seguridad e Higiene Laboral, que explica la necesidad de evitar o moderar las condiciones perjudiciales a la salud del trabajador en las fábricas y las minas. Asimismo, en lo cultural está la denominada MITA, que significa turno obligatorio de trabajo, que se transformó en lo que ahora se conoce como jornada laboral. Dentro de la clasificación están las fuentes formales o normativas, que son las normas propiamente dichas y que nacen como consecuencia de las fuentes materiales o reales para reglar en el marco de lo jurídico los deberes y derechos de las partes, y las partes se podrán amparar en ellas para realizar el reclamo judicial ante su violación. Es decir, que son la expresión exterior pública y formal de las normas jurídico-laborales, las cuales se encuentran en la ley, que parte desde la Constitución Política del Estado como norma principal, la Ley General del Trabajo y su decreto reglamentario y el Código Procesal del Trabajo. Cabe aclarar que si bien estas son las principales fuentes formales del derecho laboral, más existen otras fuentes dentro de la misma clasificación a las cuales nos referiremos más adelante. Es necesario hacer referencia a cada una de nuestras fuentes formales. El derecho laboral boliviano se inicia en la Constitución Política del Estado, que es la principal norma general. Nuestra estructura jurídica se inscribe dentro de lo que se conoce como constitucionalismo social, que tiene su origen en el referéndum popular de 1931, que ordenó la incorporación a la Constitución de normas que garantizaran a los trabajadores derechos referidos a la jornada máxima, días de descanso, salud, ahorro obrero y otros, que se concretizaron en el régimen social de la Constitución Política del Estado de 1938, promulgada en el gobierno de Germán Busch. De acuerdo a la estructura jurídico-laboral, luego de la Constitución Política del Estado, se encuentra la Ley General del Trabajo, creada mediante Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, elevada a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. Asimismo, su decreto reglamentario,
creada por decreto del 23 de agosto de 1943. Es la principal norma especial que regula las relaciones de trabajo. Contiene 122 artículos distribuidos en 12 títulos, que trata sobre contratos de trabajo, jornada laboral, condiciones de trabajo, extinción y supresión de la relación obrero-patronal, sus efectos, etcétera, etcétera. Aunque probablemente sea una de las leyes más antiguas del sistema legal boliviano, se mantiene vigente y protegida por los sectores laborales. No obstante, varias de sus disposiciones e incluso capítulos enteros fueron derogados, tales como el capítulo que se refería al denominado trabajo doméstico, que fue sustituido por la Ley del Trabajo del Hogar, o el capítulo de los riesgos profesionales, que pasó a la tuición del Código de Seguridad Social. Asimismo tenemos el Código Procesal del Trabajo, promulgado el 25 de julio de 1979. Contiene un conjunto de principios y normas adjetivas que determinan la actividad jurisdiccional, regulando los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social. Su objeto es decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos de trabajo, de la aplicación de leyes sociales y de higiene de seguridad ocupacional, la recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales, del desafuero sindical y otras materias y procedimientos señalados por ley. Como fuentes formales del derecho laboral, también tenemos otras disposiciones legales. Decretos leyes. Son disposiciones emergentes del Poder Ejecutivo durante la vigencia de gobiernos no democráticos y que son considerados, por lo demás, como verdaderas leyes, incluso aún después de haberse constituido un gobierno democrático. Decretos supremos. Son normas jurídicas dictadas por un gobierno democrático, reglamentando una ley u otra disposición superior. En nuestro estado es común este tipo de disposiciones cuando no existe control total del Parlamento y que hace difícil su tratamiento y promulgación como una ley ordinaria. Los dicta el presidente de la República en Consejo de Ministros, y en nuestro estado es la forma legal más dinámica de la legislación del trabajo. Como ejemplos podemos citar el mismo decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo de 23 de agosto de 1943 o el decreto supremo 28699 del 1 de agosto del 2006 o el decreto supremo número 110 del 1 de mayo de 2009. La resolución suprema y resolución ministerial. Son disposiciones legales dictadas por autoridad suprema de un ministerio que tiene por fin aclarar y determinar alguna disposición legal. En el ámbito laboral, por ejemplo, los alcances y fechas del pago de aguinaldo ordinariamente se realizan a través de este tipo de normas. Las resoluciones supremas las dicta el presidente de la República juntamente con el ministro del ramo. En cambio, la resolución ministerial la dicta simplemente el ministro del ramo sin intervención de otra autoridad. Circulares. Son reglas dictadas para resolver algún asunto muy particular por el Ministerio de Trabajo. Otra fuente formal del derecho laboral es la normativa de y entre partes, y una de estas es el reglamento interno. Es el instrumento legal que regula el trabajo en una determinada empresa. Contiene prescripciones referidas a los derechos y obligaciones de los trabajadores y del empresario, tales como el ingreso de los trabajadores, el horario, la duración y modalidad de la jornada laboral, los descansos, los permisos, causas de despido no contempladas en la legislación laboral, etcétera, etcétera. Es decir,
detalla reglas, teniendo como legislación mínima a la normativa laboral general. Es de vital importancia principalmente para la parte patronal, pues se encuentran descritas una serie de infracciones que pueden servir como base legal para el despido justificado de un trabajador. Empero, por otro lado, también se contempla los derechos que tienen los trabajadores. Como segunda normativa está el convenio colectivo de trabajo. Es el acuerdo entre un patrono o grupo de patronos y un sindicato o grupo de sindicatos sobre acápites y temas laborales, tales como sueldos y salarios, jornadas, beneficios y condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es escrito y tiene una validez definida. Son fuente permanente de nuevos derechos laborales. Ordinariamente, estos convenios deben estar homologados por el Ministerio de Trabajo. En la Constitución vigente da esta denominación correcta. En cambio, la Ley General del Trabajo los nombra como contratos colectivos. Finalmente tenemos el contrato individual de trabajo, conceptualizado como la relación jurídica existente entre un patrono y un trabajador, por el cual este último se obliga personalmente a realizar una labor o un servicio en términos de subordinación y dependencia en favor del patrono, de forma generalmente permanente, a cambio de una remuneración en cumplimiento de las leyes del trabajo y bajo la tutela estatal. Así conceptualizado el contrato individual de trabajo, este genera obligaciones y derechos entre el trabajador y el patrono. Actualmente ha adquirido gran importancia principalmente para el sector empresarial, pues del detalle de las obligaciones para el trabajador insertas en el contrato devendrán, por ejemplo, causales de extinción de la relación obrero-patronal. Finalmente, al margen de las fuentes formales citadas, la mayor parte de los autores complementan con otras fuentes, tales como jurisprudencia, entendida como el conjunto de fallos y sentencias uniformes pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la base del pronunciamiento de los jueces, llenan los vacíos de la legislación, corrigiendo errores y actualizan el derecho del trabajo. Los jueces, al aplicar la ley en un caso concreto, no pueden alegar silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. En consecuencia, la jurisprudencia uniforme será una fuente valiosa para la resolución de dichos casos. Con la creación del Tribunal Constitucional, sus fallos son una fuente de derecho laboral, no solo porque están referidos a la constitucionalidad o no de determinadas leyes y en general de la normativa legal, sino que también dichas resoluciones tienen las características de ser vinculantes. En ambos casos, tanto las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia como las del Tribunal Constitucional constituyen una fuente tan importante que se aplican con preferencia incluso en contra de lo que dispone expresamente una ley. Así, por ejemplo, en la ley se señala expresamente que la muerte natural será considerado despido forzoso, por tanto, con pago de desahucio. En cambio, la jurisprudencia determina que no es viable el pago del desahucio y esto se aplica en todos los casos. Laudo arbitral. Son resoluciones dictadas y emitidas por los tribunales arbitrales con motivo de los pliegos petitorios no resueltos en la fase directa ante el patrono ni en la conciliatoria. Constituyen normas obligatorias y que tienen autoridad de cosa juzgada entre el sindicato y el patrono. Usos y costumbres.
Los usos y costumbres revisten obligatoriedad y generan derechos. La costumbre ha servido de fuente en muchas instituciones laborales. Así, por ejemplo, la MITA, Institución Incásica del Trabajo, es actualmente considerada en los centros mineros como sinónimo de jornada de trabajo. Otro ejemplo, la ley ordena que la jornada laboral será de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Sin embargo, en la mayoría de las empresas mineras, particularmente en sus oficinas, simplemente el trabajo es de lunes a viernes, haciendo un total de 40 horas a la semana. Es decir, aunque en el contrato individual de trabajo de un trabajador nuevo mencione la obligación de trabajar 48 horas semanales, en la realidad, por la fuerza de la costumbre, solo se trabaja 40 horas. La Ley General del Trabajo en su artículo 6 señala: a falta de estipulaciones expresas, será interpretada por los usos y costumbres de la localidad. Sin embargo, esta disposición no puede ir en contra de las leyes laborales, sino se aplicará cuando exista vacíos o lagunas legales. Doctrina, denominado también derecho científico, constituyen el conjunto de opiniones emitidas por los estudiosos y tratadistas del derecho, que por sus trabajos, estudios e investigaciones se constituyen en referentes que orientan el derecho laboral. En Bolivia, por ejemplo, el papel desempeñado por el profesor Roberto Pérez Patón sobre el tema de la responsabilidad patronal es un ejemplo claro del poder que tiene la doctrina. También los estudios y posteriores recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tienen un efecto tal en sus Estados miembros que permiten la universalización de dichos estudios y recomendaciones, que, cabe resaltar, inicialmente no son más que doctrina. A manera de resumen, podemos indicar que las fuentes del derecho laboral se clasifican en fuentes reales o materiales y fuentes formales o normativa. Las fuentes reales o materiales están constituidos por los hechos o circunstancias de la realidad que determinen se dicten las normas. Las fuentes formales o normativa está constituido inicialmente por la propia ley, desde la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo. Otras disposiciones legales son el decreto ley, el decreto supremo, las resoluciones supremas y resoluciones ministeriales y los circulares. Normativa de y entre partes lo constituyen el reglamento interno, convenio colectivo de trabajo y contrato individual del trabajo. Y finalmente otras fuentes son la jurisprudencia, usos y costumbres y la doctrina.